Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Podés hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Es una bendición estar una vez más juntos, un domingo más, alabando a nuestro Señor y recibiendo de su palabra, estando en comunidad también. Qué lindo que es poder vernos, saludarnos, disfrutar de que estamos juntos, de que somos una familia en la fe. Hoy continuamos con nuestra serie de actores secundarios, en la que queremos explotar historias de la Biblia que tal vez no son tan comunes o tan famosas, que a veces se nos pasan por encima porque tal vez no han resonado tanto, ¿verdad? Desde el púlpito o desde las clases de la escuela dominical. Y algo que me encantó que dijo Abdiel la semana pasada en su prédica es que una realidad es que nosotros no todos los días amanecemos sintiéndonos como un Moisés para liderar una nación, ¿cierto? O no nos levantamos como un Josué listos para conquistar toda la tierra prometida. No, o sea, la mayoría de los días nos levantamos de ahí, pues ahí humildemente, para ponerle, como actores secundarios. Y hoy quiero hablarle de dos mujeres que son sumamente valientes en la historia del pueblo de Israel y que con su actuar ellas marcaron la trayectoria de esa nación de una manera sumamente importante. Estas mujeres se llaman Sifrá y Fubá. ¿Quiénes conocen de ellas? ¿Ok? Solo una mano. Hoy los voy a sorprender, chiquillos. ¡Qué dicha! Bueno, antes de entrar en materia con la historia de estas dos mujeres que tienen nombres tan curiosos, quisiera que veamos un video que está por ahí. Este video se tomó el 5 de junio de 1989, cerca de la plaza de Tiananmen en China. Y ahí, bueno, tal vez la luz no nos ayuda mucho, pero es un hombre solito. Tiene una bolsa en cada mano, no sabemos qué llevaba en la bolsa, al rato era el arroz y los palillos que la esposa le había pedido que fuera a traer al súper. Y este hombre se planta no solo delante de un tanque de guerra, sino de una fila de tanques de guerra. Este video se da un día después de que el gobierno comenzara a reprimir de una manera violenta las protestas democráticas que estaban habiendo en China. El video, y hay una famosa fotografía de esta escena también, fueron tomados como a 200 metros de donde estaba pasando esto, en un hotel donde estaban hospedándose muchos reporteros internacionales que estaban cubriendo los hechos. Y de hecho, en abril de 1998, la revista Times incluyó a este hombre como uno de los hombres más influyentes del siglo XX. Y ni siquiera le vemos la cara. Pero yo creo que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿cierto? Esta imagen es sumamente poderosa. Y si lo intentamos trasladar a nuestra vida cotidiana, ahí donde andamos usted y yo, humildemente poniéndole, a veces pareciera que somos nosotros los que estamos parados enfrente de un tanque de guerra. Y somos nosotros los que estamos luchando por dar un buen testimonio, por mantenernos firmes en nuestra fe, por ser constantes con lo que tenemos que hacer constantes, frente a todos los retos que nuestra sociedad y que el mundo nos lanza. Y a veces son cosas tan sencillas como usted contra la manera en que hablan todas las personas en su oficina que no agrada a Dios y usted no debería repetirla. Cosas tan sencillas como
¿Cómo me estoy comportando en mi lugar de estudio? ¿Estoy siendo diferente o estoy yendo con la corriente nada más? ¿Estoy honrando a Dios con lo que hago o nada más estoy siendo uno más de los que se quedan callados y metidos en la corriente? Nosotros somos llamados a ser valientes para ser parte del reino de los cielos. Y antes de llegar a mi pasaje principal en esta mañana, quisiera que leamos las palabras de Jesús en Mateo 11. Para ubicarnos un poquitito, aquí ya Jesús anda predicando en varios pueblos, ya está haciendo milagros en medio de las personas. Juan el Bautista ya había sido encarcelado y llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen a Jesús, disculpe, usted es el que estamos esperando, ¿verdad? Y Jesús les responde, vean lo que está pasando. Los milagros que están ocurriendo, el reino de los cielos se está acercando, el evangelio está siendo predicado. Sí, yo soy el que estaban esperando. E inmediatamente Jesús se vuelve hacia las personas con las que él estaba hablando y les dice en el verso 11, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Juan el Bautista fue otro hombre parándose enfrente de un tanque de guerra. A él no le importó que lo que él estaba diciendo no le estaba gustando a la gente. A él no le importó ser escandaloso. A él no le importó que lo tildaran del loquillo del barrio. A él no le importó absolutamente nada, ni siquiera caerle mal a Herodes por hacer lo que él tenía que hacer, por ser valiente por el reino de los cielos. Y esto es algo que estaba comentando un día de estos con mi esposo y él me decía, es que pareciera que nuestro evangelio se ha vuelto un poco color de rosa, ¿verdad? Como mucho cariñito, muy, ¿verdad? Dios te cuida, Dios te bendice y todo eso es cierto. Pero además de eso, Dios nos llama a ser valientes por su reino, por la expansión de su reino en nuestra sociedad, en nuestros círculos de influencia. Necesitamos ser valientes para aferrarnos al reino de los cielos. Muy bien, vamos acercándonos a la historia de Sifrá y Fubá. A ellas las encontramos en Éxodo 1. Y este es un momento clave en la historia del pueblo de Israel. Ellos ya estaban asentados en Egipto, en la tierra de Gosén, donde por la gracia que Dios había puesto en José hacía muchísimos años delante de Faraón, José los había podido recibir en medio de la hambruna y los había puesto en esa tierra que era de las mejores tierras que había en Egipto. Pasaron los años y de repente las 70 personas que llegaron en un inicio, que era como la familia, los sirvientes, los esclavos, todos los que ellos tenían por ahí, 70 personas, de repente eran cientos de personas, miles de personas, al punto de que los egipcios comenzaron a tenerles miedo, porque eran demasiados. Y si se ponían de acuerdo entre ellos, armaban un desastre, básicamente. Entonces la solución que tuvieron los egipcios fue, hagamos los esclavos, pongámosles el pie encima, que no puedan ni siquiera volver a ver para arriba para que no se den cuenta de lo peligrosos que son ellos mismos, básicamente. En medio de toda esa situación de esclavitud, dice la palabra del Señor que aún así el pueblo seguía multiplicándose y que seguían siendo fuertes. En Éxodo 1, vamos a leer a partir del verso 12, dice así: pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad.
Les amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras hebreas llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que nosotras lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más numerosos y más fuertes. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Estas mujeres enfrentaron un dilema demasiado grande en su vida. Ellas 2 solitas. Faraón, el hombre más poderoso que ellas podían imaginar que existía sobre la tierra, les pide cometer un acto absolutamente espantoso. Y ellas, las opciones que tenían enfrente era obedecer a Faraón y traicionar a su pueblo, o desobedecer a Faraón y poner en riesgo su vida. No fue un momento fácil para ellas, fue un momento claro de prueba de fe. Y me encantaría que encontremos algunas enseñanzas en el actuar de estas mujeres. En primer lugar, su valentía, por supuesto. Ante la inmensa presión que ellas estaban sintiendo, Sifra y Fubá escogieron honrar a Dios. Había muchos elementos que podían estar pasando por sus mentes y por supuesto su seguridad era una de esas y bastante pesada, ¿verdad? Pero además de esto, estas mujeres eran israelitas. Estas mujeres, por su tradición, conocían perfectamente bien cuál era la promesa que Dios había entregado a su pueblo desde Abraham. Hacía cientos de años que iban a tener una descendencia tan numerosa como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y esa realidad esa promesa se hacía realidad literalmente frente a sus ojos. En cada uno de los partos que ellas atendían, esa promesa se hacía realidad. Ellas sabían que Dios estaba haciendo que su pueblo se multiplicara, que esa descendencia fuera así de numerosa. Pero al mismo tiempo estaba la otra parte de la promesa de la tierra prometida. Y esa no se veía ni cerca de hacerse realidad. Ellas podían decir: ¿y a dónde está esa tierra prometida? ¿Cuándo vamos a ser capaces de ir ahí? Si ni siquiera podemos levantar la cabeza para ver hacia el cielo, nos tienen completamente subyugados. No tenemos tiempo ni siquiera para soñar, para pensar en el futuro. Lo único que podemos hacer es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar. En una vida completa y totalmente de esclavos. Y esa parte de la promesa, que una parte sí se estaba cumpliendo, pero la otra se veía tan lejana y tan imposible, podría haber hecho que su fe tambaleara y dijeran: de mejor hacemos caso aquí para quedar bien. Pero aún así, ellas tomaron la decisión de creer en el Dios que le había hablado a sus patriarcas, en el Dios que había puesto esa promesa para su pueblo, aunque ellas no entendieran cómo eso se iba a hacer realidad. Ellas podían estar confundidas con respecto a una promesa inconclusa, pero aún así decidieron ser valientes, pararse enfrente del tanque de guerra, ellas solas,
honrar al Dios en el que ellas creían y honrar a su nación. En segundo lugar, el temor a Dios por encima de todo. Y yo sé que este es un tema que constantemente repito, es un tema que Dios desde el año pasado ha estado poniendo en mi corazón fuertemente. La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando para nosotros lo más importante en esta existencia es agradar a Dios, el agradarle a los hombres se vuelve algo completamente secundario. Y por más que sea una figura de autoridad, primero está el agradarle a Dios. Primero está el honrar a nuestro Señor con todo lo que nosotros somos. Ellas podrían haber buscado algún beneficio en ese trato y decirle al faraón, ok, está bien, nosotras hacemos eso, pero ¿qué hay para nosotras en este negocio? Y ganar una posición más favorable de la del resto del pueblo israelita que estaba ahí. Pero no lo hicieron. Ellas tuvieron temor de Dios y pusieron su vida en riesgo para agradarle a Él. ¿Estamos nosotros preparados para tener tal firmeza en temer a Dios, en honrar a Dios con todo lo que hacemos en nuestra vida? Algunos podrían argumentar que ellas le mintieron a Faraón cuando Faraón las volvió a llamar y les dijo, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué los chiquitos siguen vivos? Pero quisiera referirme a lo que dice Hechos 5 con respecto a esto. En Hechos 5, los apóstoles habían sido encarcelados por estar predicando el evangelio y en la noche llegaron unos ángeles y los sacaron de la cárcel donde estaban. Entonces, a la mañana siguiente, ellos simplemente estaban otra vez en la plaza predicando. Como cualquier otro día, aquí estamos en lo nuestro, ¿verdad? Cuando el sumo sacerdote manda a traerlos para poder encararlos, él junto con todo el conjunto de sacerdotes, llegan los guardias y la cárcel está cerrada, el candado está puesto, todas las medidas de seguridad están donde tenían que estar, pero la cárcel estaba vacía. ¿A dónde estaban? Se van a buscarlos y le dicen al sumo sacerdote, no sabemos cómo, pero se salieron y ya están predicando otra vez. Tráigamelos de vuelta, los vuelven a traer. Y entonces en Hechos 5, 28 y 29 dice esto: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, siendo Jesús. Y ellos responden, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Usted y yo somos llamados a respetar y a honrar las autoridades civiles que tenemos en nuestro país, hasta que esas autoridades nos manden a brincarnos los principios y los valores del reino de Dios. Ahí usted y yo ponemos el freno y nuestra ciudadanía del reino de Dios toma la delantera y honramos a Dios por encima de cualquier otra cosa. Esto no es jugando. Ahí la conversación entre los apóstoles continúa y ellos hacen ver tan claramente cuál era su prioridad, que no tenían miedo ni de pararse enfrente del sumo sacerdote, ni de pararse enfrente de nadie más, ni de ninguna otra fuerza, ni de ningún otro sufrimiento que podían tener. Su prioridad era el honrar a Dios. Y así lo entendieron muy bien Sifrá y Fubá. Por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier plan, por encima de cualquier seguridad, por encima de cualquier beneficio, está el honrar a Dios, el temer a nuestro Señor con todo lo que somos. En tercer lugar, el coraje frente a la injusticia. Nosotros somos llamados a luchar en contra de la injusticia.
Por supuesto que la idea de matar bebés era una injusticia que no tenía que pasar bajo ningún término, ¿verdad? Aunque en ese momento al faraón le pareció una excelente idea. Pero evitar que eso pasara estaba literalmente en las manos de estas dos mujeres. Ellas no podían llegar donde otra persona del pueblo que fuera así como más política, más carismática, más organizada y decir, mira, está pasando esto y esto y esto, ¿por qué no armas una protesta ahí como para que esto se detenga? O donde algunos ahí que sean más organizados y decirles, bueno, nos dimos cuenta de esto, ¿quieren hacer algo al respecto? Porque a veces queremos como pasar la papa caliente, ¿verdad? A personas que sabemos que son más mandadas que nosotros. Pero el asunto es que esa papa caliente les cayó a ellas. Dios la puso en las manos de ellas y muchas veces Dios las pone directamente en nuestras manos y somos nosotros los que somos responsables de actuar en contra de esa injusticia que nosotros estamos viendo. ¿Qué injusticias estamos viendo nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio? Nuestra visión de las cosas siempre debe venir desde la palabra de Dios y desde lo que entendemos ahí. Las personas tienen una dignidad intrínseca con la que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, sin importar la posición, sin importar el estatus, sin importar el puesto de trabajo, absolutamente todas las personas se merecen el mismo trato, por lo menos de parte de usted y de mí. El mismo trato. Muchas veces el mundo, nuestros errores, nuestros pecados, incluso el enemigo, quieren despojarnos de ese sentido de dignidad. Y sabemos cuando vemos la cara de una persona si esa persona está viviendo a través de eso, de esa visión de sí misma, de yo no valgo, de yo no merezco, de ya no hay nada que hacer por mí. Y usted y yo somos los emisarios del creador de esa persona para decirle, Dios todavía tiene un propósito para tu vida. La injusticia no tiene que ser tu pan de todos los días. Dios te ama y quiere levantarte, así como lo hizo Jesús paso a paso, de maneras sobrenaturales y de maneras completamente naturales como compartir una comida. Pero Jesús lo hizo a cada momento, con cada persona, con cada grupo de personas, y a eso estamos llamados nosotros. A ser valientes en contra de la injusticia. El cuarto punto es nuestra obediencia fiel. Nuestra obediencia a Dios alguna vez va a requerir tomar riesgos o incomodarnos un poco. Podría significar levantar nuestra voz en algo que puede ponernos en una posición incómoda con alguien cercano a nosotros. Pero si Fra y Fubá tuvieron una fe fiel, puntual, constante, en cada uno de los partos que ellas atendían, ellas tomaban la decisión de ser fiel a Dios, de ser obedientes a Dios, de guardar el pueblo de Dios. Muchas veces en nuestra vida la obediencia fiel no va a ser un gozo, pero es una lucha, a veces es una lucha. Y muchas veces esa obediencia fiel y constante para Dios va a verse como cuando yo le digo a mis hijos, ya es hora de irse a dormir. ¿Verdad? Bueno, voy, pero no tengo ganas, que quede claro. Bueno, a veces nuestra obediencia fiel no va a ser gozosa, pero no importa la circunstancia, no importa si me van a ver o no me van a ver, como vimos la semana pasada con Gedeón. No me importa si yo me siento valiente hoy o si amanecí muy actor secundario. La obediencia fiel aplica todos los días 24/7.
En los versos que siguen a el pasaje de Éxodo 1 que nosotros leímos, el verso que sigue inmediatamente dice, es el verso 22. El faraón por su parte dio esta orden a todo el pueblo. Tiren al río a los niños hebreos que nazcan y a las niñas déjenlas con vida. Imaginemos lo que sintieron esas mujeres cuando escucharon eso. Ya no eran solo ellas las que tenían eso ahí calladito y estaban pudiendo salvar a los niños. Ahora todo el pueblo andaba detrás de los pobres bebés. Y seguro ellas se sentían tan pequeñas ante esa situación tan enorme. Se les había salido de las manos. Y muchas veces en nuestra vida las cosas se van a salir de nuestras manos. Dios no nos pide hacer más de lo que nosotros podemos hacer, pero sí nos pide hacer lo que sí podemos hacer. Aún en medio de esta orden de Faraón tan espantosa, Dios cuidó a su pueblo. De ahí salió Moisés. Aún en medio de eso, Dios seguía en control. Pero la responsabilidad directa de ellas la cumplieron, aún cuando podían haber fuerzas mayores y poderes más fuertes que ellas dos juntas. Ellas hicieron lo que a ellas les correspondía, y ese es el llamado para usted y para mí. Una obediencia fiel, a pesar de cómo se vea el resto del panorama. Yo hago lo que a mí Dios me está llamando a hacer. Amén. En quinto lugar, quiero hablar acerca del impacto de los pequeños actos de fe. En la gran narrativa del pueblo de Israel, estas dos mujeres no son estelares, ¿cierto? Muchos las llegaron a conocer hasta hoy. Pero imaginemos el poder que ellas tuvieron en sus manos. No sabemos cuánto tiempo pasó entre la primera y la segunda conversación de Faraón con ellos. Pero si el pueblo de Israel era así de grande, imaginemos la cantidad de partos que ellas atendieron durante esos días o semanas o meses. Ellas tuvieron en sus manos la posibilidad de mantener las familias unidas, de mantener un sentido por lo menos de seguir creciendo como nación. Imaginemos que ellas hubieran hecho caso a Faraón. La tristeza que se hubiera desatado en medio del pueblo de Israel. ¿Cuánto se hubiera disminuido la fuerza del pueblo que iban a necesitar después para poder sobrevivir en el desierto? ¿Cuánto hubiera sufrido la identidad de ese pueblo porque ellas no fueron fieles y ellas traicionaron a su pueblo de esa manera? Entonces, claro, todo el mundo comenzaría a ver que ese es un camino fácil para tener una vida menos fea. Y comienzan a corromper su sociedad. Pero ellas tuvieron en sus manos la manera de poder sostener a su pueblo de una manera tan calladita, pero tan constante y tan firme. Regresando a la historia del hombre frente a los tanques de guerra, la foto más famosa que existe es esta. Fue tomada por un fotógrafo de apellido Widener y es la más reconocida de este evento. Fue tomada desde ese mismo hotel que estaba como a unos 200 metros de la escena. Curiosamente, la noche anterior a este evento, a este fotógrafo, la policía china lo había agredido y le habían quitado todo el material que él había podido recolectar durante el día para informar acerca de los hechos que estaban sucediendo en China. Le quitaron todo su material, lo agredieron y lo mandaron de vuelta al hotel. Cualquier otro hubiera dicho: yo aquí empaco las cosas calladito, agarro el avión
y me devuelvo a mi país, porque la cosa se está poniendo fea. Pero este hombre lo que hizo fue agarrar su cámara inmediatamente, tomar esa foto. En ese momento las cámaras no eran digitales, obviamente. Entonces le sacó el rollo a la cámara y lo guardó, lo escondió en el tanque del inodoro del baño de su cuarto. Cuando la policía se da cuenta que los periodistas están tomándole fotos y tomando video de esto que estaba pasando, ellos irrumpen en el hotel y comienzan a registrar todas las habitaciones de los periodistas, a destruir todo el material que podían destruir para que eso no quedara en evidencia frente al mundo. A este hombre le dieron la segunda ronda y su foto se salvó por un pequeño acto tan poco glamoroso de meter su rollo de fotos en el tanque del inodoro del baño. Y él logró tomar esto y llevarlo a su agencia y que esa foto rodeara todo el país, todo el mundo, corriera por medios de comunicación de todos los países. Y por años, yo sé que la historia es más vieja que muchos de los que ustedes están aquí, ¿verdad? Pero por muchos años esa historia inspiró a muchísimas personas a luchar contra la injusticia. Son los pequeños actos que usted y yo hacemos los que van haciendo la diferencia. Mi pregunta hoy es, ¿te animás a ser de los que, como dijo Jesús en Mateo 11, se esfuerzan por lograr aferrarse al reino de los cielos? De los que deciden ser valientes y tomar decisiones valientes por el reino de los cielos. Estas mujeres estaban completamente indefensas delante de Faraón y aún así sacaron fuerzas, quién sabe de dónde, y fueron fieles a Dios y lo quisieron honrar con sus actos. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.